Bien. Bueno, eso también si quieren los podemos ver acá, Sí, sí, sí. ¿no? Si no hay otra pregunta, lo podemos seguir Sí, con este lo eso. vemos ahora. Lo empezamos por ahí, sí. No sé si querés O sea, poner capaz la que RAI y todo eso. pregunta de Martín también, ¿no? Martín, deja mientras hacemos el 15, ¿por qué no nos dejan escrito en el chat cuáles son puntualmente los ejercicios que le generaron duda? Así lo vamos viendo. O mientras Ramiro escribe, Cris y yo miramos eso. ¿Del primer modelo o del segundo modelo? Bien, genial. Bien. Bueno, arrancamos con este que preguntó Julieta, ¿no? ¿Alguna duda no, perdón, alguna sugerencia, algo con el que hayan intentado hacer, algo que, como para que ir tomando lo que intentaron? Profe, yo lo que hice que había uno muy parecido a ese fue sacar, tipo hacer 3 veces la derivada de q de x y bueno, ahí empezar, porque cuando vos empezás a derivar te va a quedar, nada más te va a quedar el valor de a, entonces te va a quedar a igual a 12, después vas a la segunda derivada y te va a quedar ax más b, entonces ahí empecé a ir despejando, digamos, con otro ejercicio que era parecido. Genial, es exactamente eso la forma de hacerlo, porque acá que como se dio cuenta Martín, si uno deriva un polinomio, lo que va haciendo es cada vez haciendo algo más sencillo, ¿no? Le va bajando, por cada vez que uno deriva, le bajamos un grado a ese polinomio, hasta poder transformarlo directamente en una constante. Entonces, lo que conviene hacer es eso, es ir derivando el polinomio. El ejercicio 14 era igual a ese, pero con uno de grado 2 en Sí, vez de sí, sí. 3. Sí, lo vi. Si derivamos una vez esto, queda 3ax al cuadrado más 2bx más c. Fíjense que ya desapareció una constante. Si lo derivamos una vez más, queda 6ax más 2b. Y ahí terminó. Ahí desapareció otra constante, desapareció c. Y si derivamos una vez más, directamente queda 6a. También todas estas derivadas. Sí, profe. Bien, a ver, Julieta, no sé si que fue la que lo había preguntado. Bien, y arrancamos por el final, ¿no? Porque conviene arrancar con este dato de la tercera derivada, que es bastante más sencilla que el polinomio original. Entonces, para que q' en 1 sea igual a 12, nosotros sabemos que, según lo que calculamos recién, la derivada tercera de q en 1 es 6a. Y esto estamos pidiendo que sea igual a 12. Así que de acá podemos decir que a tiene que ser igual a 2. Para que la segunda derivada de q en 1 sea igual a 6, nosotros calculamos que la segunda derivada ahora depende de x. La segunda derivada es la que tengo acá arriba. Es 6ax más 2b, que nosotros ya calculamos que a es igual a 2. Así que esto quedaría 12x más 2b. Primero la voy a anotar así. 12x más 2b. Y ahora voy a reemplazar en 1. 12 más 2b. Y esto le estamos pidiendo que sea igual a 6. Y de acá sacamos que b tiene que ser igual a, paso el 12 para allá, me queda menos 6, menos 3, ¿sí? Una vez que ya sabemos cuánto vale b y cuánto vale a, vamos a el dato anterior que nos pide que q' en 1 tiene que ser igual a 3.
Q' en 1 sea igual a 3. Primero anoto cómo nos queda Q' con lo que ya sabemos. Q' es igual a 3ax al cuadrado. Si a vale 2, esto queda 6x al cuadrado. Más 2bx, o sea, menos 6x más c. Q' en 1 es 6 menos 6 más c, o sea c, y a esto le estamos pidiendo que sea igual a 3. Y listo, después de la misma forma sacamos cuánto vale 1. Cuánto vale d, perdón, para que q de 1 sea igual a 1. El polinomio ya queda casi armado. Es 2x al cubo menos 3x al cuadrado más x más d más 3x más d. Si lo evaluamos en 1, va a quedar 2 menos 3 más 3 más d, o sea 2 más d. Y acá entonces le pedimos que d tiene que ser igual a menos 1. ¿Está bien? Si lo calculé bien, a ver, queda 2 menos 3 más 3 más d, y si esto tiene que ser igual a 1, d tendría que valer menos 1. 1 menos 2 menos 1. El igual a 1 sí, esto viene de lo que pedía el ejercicio. Más allá de todas estas cuentas, lo importante de este ejercicio, o lo que el material teórico que tiene, que de hecho es algo que se puede llegar a evaluar, así que ténganlo en cuenta, que es la parte esa que habla de cómo aproximar una función, no con la recta tangente, sino con un polinomio de grado 2, en donde se le va a pedir que, además de que, como en la recta tangente, coincida la imagen y coincida la derivada primera, se pide además que coincida la derivada segunda. Así que lean esa partecita al final de esta clase, porque es un tema que está dentro de los que vimos, así que puede ser evaluado. A ver si lo encuentro. Ese a partir del ejercicio 23. Bueno, esto va un paso más y lo que está pidiendo es un polinomio de grado 3, en donde se busca un polinomio de grado 3 en donde las derivadas satisfagan todas estas 4 condiciones que se piden. No sé si alcanzaron a leer esa parte, la final de la clase, primera parte de la clase 11. Bueno, tiene que ver con esto, con aproximar funciones no con la recta tangente, sino con polinomios de grado superior, en donde se pide esto, que las derivadas en el punto coincidan. Bien, no sé si quedó claro esto, ¿alguna consulta?
bien? Seguimos con el... Pasamos al otro. You are now muted. Bien, el otro... You are now unmuted. Bien, el otro era... ¿Con cuál vamos? ¿Con el 16? El 17 me parece, habían preguntado, ¿no? 17. A ver... Sí, sí, 17. Ahí está. Qué grande. Bien. El ejercicio dice, hallar las constantes A, B y C con las cuales la función, esta que nos dan acá, satisface la ecuación diferencial. No sé si alcanzaron a leer, creo que está puesto no en esta clase, sino en la anterior, que habla de lo que es una ecuación diferencial. En resumidas palabras, es una ecuación, perdón por la redundancia, en donde la incógnita, a diferencia de las ecuaciones algebraicas que manejamos siempre, en donde la incógnita es un número, es un valor numérico, acá la incógnita es una función. Y además en una ecuación diferencial lo que vienen involucradas son la misma función y derivadas de la función, ¿no? Acá ven lo que estamos, esta ecuación que dice acá, la leemos que la segunda derivada de la función más la primera derivada de la función menos dos veces la fórmula de esa función tiene que dar como resultado x al cuadrado. ¿Sí? Estamos buscando una función que satisfaga esta ecuación. Y acá nos están diciendo ya qué forma tiene que tener la función, que es esta que tenemos acá arriba. Tiene que ser ax al cuadrado más bx más c. Y lo que nos piden es ajustar estos valores, a, b y c, para que efectivamente ocurra que la función satisfaga esta ecuación. ¿Alguna idea, algo con lo que podamos arrancar? ¿Qué se les ocurriría hacer? ¿O qué se les ocurrió o qué pensaron? Primero arrancar derivando la función para reemplazar. Bien, me parece una buena idea, ¿no? Ir derivando para... Bueno, si queremos ver cuánto vale esto 2i, lo podríamos saber porque ya sabemos cuánto vale f de x, pero para saber cuánto vale y' y cuánto vale y', está perfecto que podemos arrancar derivando para conocer qué forma tienen las derivadas. Nosotros sabemos que, bueno, y es igual a ax al cuadrado más bx más c. Y', esto lo hago porque es sencillo, no nos queda directamente así. Si fuera una derivada un poco más compleja se las preguntaría, pero esto ya lo tendrían que saber de taquito. Y si derivamos una vez más, nos queda 2a. ¿Están bien estas? Y ahora lo que vamos a pedir es que vamos a transcribir esta ecuación en función de estas derivadas que calculamos acá. Nosotros, la ecuación diferencial es y' más y' menos 2i es igual a x al cuadrado. Bueno, si lo traducimos en función de las derivadas que calculamos recién, nos quedaría que 2a más 2ax más b menos 2 veces ax al cuadrado más bx más c tiene que darnos como resultado x al cuadrado. ¿Está bien esto?
Hoy me siento particularmente solo. Hay como demasiado silencio. Sí, profe. Ah, perfecto. Cada tanto hagan algún sonido como porque a lo mejor, no sé, se te desconecta y no te das cuenta, así que den señales de vida cada tanto, por favor. Ahí estoy enfatizando más qué es lo que cada cosa, ¿no? O acá me quedo. Y ahora hacemos un par de cuentas. Básicamente lo que voy a hacer es distribuir acá esto que tengo acá. Me quedaría 2a más 2ax más b menos 2ax al cuadrado menos 2bx menos 2c tiene que ser igual a x al cuadrado. A ver, menos 2ax menos 2bx menos 2c. Está bien, bien. ¿Y ahora qué puedo hacer? Acuérdense que lo que nos están pidiendo es encontrar A, B y C, ¿no? Eso es lo que le tenemos que dar como respuesta. ¿Podrías despejar alguna de las tres variables? ¿Qué despejarías? A ver, ¿qué es lo que harías concretamente? Despejaría B porque es la que no tiene nada que la acompañe. O C. Es que B sí, fíjate que está acá. No, Está... C despeja. Es la que no la acompaña nada más un 2, digamos. Mira, esto lo podemos poner así, ¿no? X al cuadrado. Acá tenemos un polinomio de grado 2. Aparece x al cuadrado, aparecen x y aparecen constantes. Y acá tenemos un polinomio de grado 2 que lo podríamos, para que quede un poco más claro, lo podríamos escribir de esta forma, ¿sí? Más 0x más 0. Tenemos un polinomio de grado 2 y un polinomio de grado 2 del lado derecho. Si los dos polinomios tienen que ser iguales, ¿qué es lo que le vamos a pedir? ¿Qué es lo que tienen que coincidir? Los coeficientes, ¿no? Todos sus coeficientes. Entonces me parece que una buena idea lo que sería es acá agrupar, si es que hay los coeficientes, o sea, por ejemplo acá veo que hay una 2ax y acá veo que hay un 2bx, ¿no? Ir agrupando como para dejar coeficientes multiplicados por las x y después igualarlo del otro lado. Lo que quiero decir es esto, lo acomodo y lo escribo como menos 2ax al cuadrado porque me fijo que no hay ninguna x al cuadrado más. Después pongo más 2a menos 2b, 2a menos 2b multiplicado por x, ¿sí? Saco factor común x entre esta 2ax y entre esta 2bx de acá, y después pongo todos los otros lo que serían las constantes, más 2a más b menos 2c, y esto tiene que ser igual a lo que escribe acá arriba. ¿Sí? Esto es lo que me refería. Y ahora planteamos las igualdades. No, pero por lo menos escuchás y ves bien o están teniendo algún problema más importante. Ah, buenísimo. Si vemos que se te conecta después de última, esperamos, pero si tienen algún drama más importante, avisen por favor. Sí, no sé, pues les digo, se siente demasiado silencio, así que también a lo mejor se me desconectó a mí o algo así y no me doy cuenta. Se iguala de esa manera, pero esto lo tendríamos del otro lado, ¿no? Claro, o sea, si vos acá tenés un polinomio de grado 2, pues fíjate que te queda un polinomio de grado 2, y del lado derecho tenés un polinomio de grado 2, y les estás pidiendo que sean iguales,
lo que tenemos que hacer es, para que dos polinomios sean iguales, todos sus coeficientes tienen que ser iguales. Entonces por eso era conveniente agrupar los coeficientes sacando factor común x al cuadrado o x, y después plantear esto, que el coeficiente cuadrático tiene que ser igual al coeficiente cuadrático del otro lado, que es igual a 1, ¿no? Pues si tenemos x al cuadrado es 1. El coeficiente lineal, que en este caso es 2a menos 2b, tiene que ser igual al coeficiente lineal del otro lado, que si no está, en realidad está, pero es igual a 0. Y el término independiente tiene que ser igual al término independiente del otro lado, que de vuelta, si no está, en realidad es que está, pero es igual a 0. Nunca se me hubiera ocurrido hacerlo de esa manera. Para eso estamos, para darles ideas. Adrián, bueno, estamos con el ejercicio número 17 de la clase 11. La primera parte de la clase 11. Lo que vos habías dicho, Martín, de tratar de despejar alguna variable, y eso teniendo tanta, o sea, vos tenés que de alguna forma, si tenés tres ecuaciones, tres incógnitas, perdón, de alguna forma tenés que generar tres ecuaciones que fueron las que generé acá. Si vos intentabas despejar, no sé, despejar una, la C, ponele, la C que estaba acá, no creo que no ibas a llegar a mucho más que eso. La despejabas y medio que el ejercicio, no sé cómo lo continuarías, porque no es que de vuelta tenías que, de alguna forma tenés que generar más información, que es esta, la de acá. Si yo acá despejaba, claro, pasaba todo del otro lado, y el ejercicio creo que no la verdad que no sabría cómo avanzarlo más a partir de eso. Ahí queda. a mí se me había ocurrido por sustitución, pero con tres incógnitas es medio complicado. Claro, o sea, vos, claro, despejás C. No, pero ojo, porque si vos despejás C y después lo volvés a o sea, lo vas a volver a reemplazar en la misma ecuación por sustitución. Sustitución es cuando vos tenés dos ecuaciones distintas y en una despejás una variable y la metés en la otra. Vos, por lo que estoy entendiendo, vos despejarías la C de acá y la volverías a meter en esta misma ecuación. Te va a quedar que 0 es igual a 0. O sea, no te habría servido. Claro, está bien. Entonces, generamos estas tres ecuaciones de esta forma, igualando coeficiente a coeficiente los dos polinomios que teníamos a ambos lados de la igualdad. Y acá, bueno, álgebra. De la primera saco que a es igual a menos un medio. Una vez que sé que a es igual a menos un medio, lo reemplazo en la segunda. Tengo que 2 por menos un medio menos 2b es igual a 0. Así que de acá me queda que 2 por menos un medio menos 1 menos 2b es igual a 0. Así que me queda que b es igual a menos un medio también. Y en la última, una vez que ya sé que a y b es igual a menos un medio, me queda que 2 por menos un medio más menos un medio menos 12 es igual a 0. Entonces esto me queda menos 1 menos un medio menos 12 menos 1 menos un medio menos 12 es igual a 0. Menos 1 menos un medio son menos 3 medios. Lo paso para el otro lado, me queda 3 medios positivo, y después cuando pase la C, el 2 dividiendo, me van a quedar menos 3 cuartos, si hice bien las cuentas. Si no, corríjanme por favor. ¿Sí? Vamos resolviendo la primera. Una vez que sabemos cuánto vale A, reemplazo en la segunda, calculo B, y una vez que sé cuánto vale A y B, reemplazo en la tercera, y con eso calculo C. Y llegué a que A es igual a menos un medio, B es igual a menos un medio también, y C es igual a
menos 3/4. Entonces la función, no, que era ax al cuadrado más bx más c, nos va a quedar menos 1/2 por x al cuadrado, menos 1/2 por x, menos 3/4. ¿Sí? Esta es una función que satisface esta ecuación diferencial. Este es un tema que también está dentro de los que pueden ser evaluados, ¿no? Este tema de ajustar parámetros para que una función satisfaga cierta ecuación diferencial. Así que ese repásenlo también. El procedimiento va a ser similar a este, va a ser primero calcular lo que tengan de este lado, del lado de la igualdad, donde estén involucradas las derivadas. Después fijarse qué tienen del otro lado y bueno, ir haciendo esto de comparar lo que tengo de un lado con el otro, o sea, este paso que escribí acá. Esto que estoy señalando, este paso es, digamos, bastante importante, que es veo lo que tengo de un lado, veo lo que tengo del otro y bueno, y ahí me voy fijando qué es lo que tiene que valer cada cosa como para que se cumpla. Y recuerden esto, ¿no? Que si algo no está, en realidad lo podemos pensar que está, pero con un multiplicado con un 0 adelante, ¿sí? Porque si yo acá tenía 2a menos 2b por x y del otro lado no tengo nada, uno podría pensar, ¿cómo voy a hacer que acá desaparezca la x y acá no la tengo? Bueno, en realidad piensen eso, que todo podemos agregarlo multiplicado con un 0 adelante. Y entonces acá es de donde saqué que 2a menos 2b tiene que ser igual a 0 para que esto sea una igualdad. Genial. Esto es lo que les puedo decir de este ejercicio. ¿Alguna consulta? ¿O vamos, seguimos con otro? Genial. Sí. Ahí está casi todo lo que hicimos. Bueno, ahí estaba mirando las consultas que habían hecho sobre el primer modelo de parcial. Sí. Una de ellas, la que preguntó Martín, ahora si querés nos contás, pero es posible que haya llegado al resultado correcto solo que escrito de distinta manera. Vieron que siempre que hay logaritmos hay como varias formas de escribir las cosas, lo podemos ver. Sí. Y Empecemos por ese. sí, hagámoslo que es cortito. Sí. ¿Querés contarnos, Martín? No sé si lo puedes tipear en el chat, el resultado al que llegaste. Lo dicto porque soy medio lento para escribir con... Dale. Claro, porque te piden en realidad es hacer la inversa, ¿no? Claro. Así que es una cuestión de despeje, como dice Gaby. Quizás llegaste a un resultado equivalente. A mí el resultado me quedó h Sí. igual a logaritmo natural de
entre paréntesis, 1 menos 0,01p sobre 100p. El 1 incluido en el cociente. Y todo. Así, ¿no? Sí, en el numerador. Sí, Sobre 100p. sobre 100p, está bien. Sí. Bueno, ahí cerras paréntesis. Y el logaritmo de todo eso sobre menos 0,11. Sí, ese es el resultado correcto. Es equivalente, sí, está bien, es correcto. ¿Y cómo llegaría al resultado? Porque Sí, bueno, yo le puse falsa porque no sabía cómo, o sea, vi el resultado y no sabía cómo llegar a ese resultado desde lo que tenía yo, digamos. Fíjate, primero que Sí, hay que seguir operando pasando el decimal a fracción. ¿Viste 0,01? Sí, Lo expresás como 1 sobre 100, volvés a sacar como un denominador y vas trabajando esas divisiones de fracciones después, de a poco, con paciencia. está bien. ¿Sí? Una Y- pregunta, en caso de que, por ejemplo, yo en el examen pongo falsa, porque no me di cuenta de eso, pero el resultado está bien, ¿qué estaría bien o estaría mal el ejercicio? una pregunta. Y eso va a depender mucho Si de... vos, depende de cómo lo resolviste. Si vos llegaste a una expresión correcta, Lo que pasa es que habría, no sé, me parece que se podría restar algo de puntos porque estás diciendo, no estás, Claro, yo lo estaría viendo estás como afirmando falso, pero que sería falso, verdadero. las expresiones son iguales, que pudiendo trabajar, o sea, para vos afirmar que esto no es lo que aparece en las respuestas, tendrías que trabajar algebraicamente con esto y llegar a algo que evidentemente sea distinto. Ponele, si vos, Bueno, igual ponele no que voy a vos tener llegás la ponele que ya es este resultado que está acá en la pantalla. Y las respuestas decía dividido menos 0,12. Ahí es evidente que no son iguales. Claro, Cuando no son iguales, es polémico afirmar que es falso algo que no estás probando que no son claro, pero iguales. si me queda algo parecido me convendría trabajarlo para ver si puedo llegar a lo mismo. exacto. Sí, sí. Claro, Sí. entiendo. Esto se puede seguir, no sé si hace falta que lo No, sigamos. igual lo entiendo, porque o sea, dividís esa resta en 1 sobre 100p y en menos 0,01 e sobre p, las p se cancelan y después, bueno, vas No. resolviendo. Eso No, es lo que no tenías se de ahí. cancelan las P. No. No, las de todos no, tipo sacándolo como una resta, digamos. Venías de ahí. Hay que Solamente hacerlo. denominador común para que aparezca la P en el denominador. Lo que tienes que hacer es tratar de llevarlo a la expresión parecida allá. La expresión de allá, en vez de estar dividiendo 100p, está dividido 10 a la 4 por p. O sea que falta multiplicar por 100. Si Claro, vas a multiplicar por 100 en el denominador, te multiplicas por 100 en el numerador. claro. Claro, y ahí llegas. Y después, eso que está dividiendo, dividido menos 0,11, en la respuesta lo tenés escrito como, en vez de todo el logaritmo dividido un numerito, tenés todo el logaritmo multiplicado por el numerito, por otro Claro. numerito. Es separar eso, ¿no? Sí, entiendo. Bueno, ahora después lo voy a revisar y de último, bueno, tiene una consultita al foro, pero creo que ya lo entendí cómo sacarlo, digamos. Gracias. Pero igual está buena la consulta como para todos. Esto es re importante. Siempre que aparecen logaritmos suele haber varias formas de expresar los resultados. No se asusten si de primera no llegan a las respuestas. Cuestión de trabajar un poquito más. Igual también es cierto lo que dice Julieta, que en este cuestionario no solamente se van a quedar con la respuesta que les dé, en realidad que la respuesta va a decir, no va a tener ninguna importancia el cuestionario en sí, sino que nos van a tener que entregar lo que hicieron, así que si lo hiciste todo bien y estás en esta situación en donde no te coincide porque está escrito de otra forma y vos le pones que es falsa, sí, se va a marcar el error, pero
no va a ser un error importantísimo. También se mira todo el examen, pero de vuelta al hecho al mostrarnos el procedimiento, bueno, va a ser menos importante que este tipo de cuestiones. Exacto, o sea, es lo que trataba de decir antes, que si está todo bien, eso se tiene en cuenta, y en todo caso, si la respuesta es incorrecta, bueno, se le descontará algo por haber puesto que es falso cuando es verdadero, ¿no es cierto? Pero fundamental que estén todos los pasos bien hechos, ¿no? Uh-huh. Bien, Lautaro creo que había dicho que tenía una pregunta con algo también de esto. Santiago, sí. Santiago preguntó... Lautaro no, inventé el mismo modelo, pero el 2B. A ver si lo puedo copiar también así. Modelo, ¿Qué modelo problema es, perdón? habías tenido ahí, Santiago? El primero, el mismo. Tema 1. ¿Habías intentado hacer algo? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿O a qué llegaste? Porque en realidad el enunciado, cuando habla de la función f, se refiere a la fórmula que está definida por partes más arriba al empezar el ejercicio. O sea, ahí está mostrando ahora, o sea, tenés la f referida a donde arranca el ejercicio antes de las opciones, ¿sí? Es este de acá, ¿no? Sí, entonces, cuando vos te dice el valor real K para que la recta normal al gráfico de F, tenés que ver la F que está arriba de todo, ¿sí? O sea que tenés que trabajar con esa fórmula, bueno, tratar de hacer la recta normal y después ver qué pasa con la asíntota oblicua de la otra función h, porque dice que coincide con la asíntota oblicua, o sea, habría que analizar qué pasa con esa función h, si tiene asíntota oblicua o no. No sé si vos intentaste obtener la asíntota oblicua de h. ¿Y qué pasó? ¿De la asíntota oblicua te dio así? ¿Seguro? Podríamos revisar, ¿no? Vamos a revisar esa parte, ¿sí? A mí no me dio la pendiente, sí. profe. No, claro. Sí, no da acá. Podríamos hacerlo eso y... que digamos que sería la parte más complicada del ejercicio, porque lo otro es darse cuenta en F, ¿con qué rama trabajarías en F? ¿Dónde está? ¿En qué parte, en cuál de las dos ramas estaría la X igual a raíz cúbica de 5? ¿La de menor a 1 te parece? Raíz cúbica de 5 va a ser menor que 1, no. Igual creo que un poquito más que 1. Creo que lo que dice sé. él es que la pendiente de la asíntota oblicua le dio K, si no me equivoco, ¿no? Que eso no estaría mal. El tema después hay que ver si se le puede dar un valor K, pero me parece que dijo eso. Sí, pero no da acá. No da acá. Eso, lo que pasa es que no da acá. No, hagamos el límite. Porque tenés que hacer el límite de h de x sobre x, pero cuando x tiende a infinito. Claro.
tenemos que ver si existen M y B. Entonces, para la parte de la normal no tendrías inconveniente porque trabajas con esa rama, la rama donde la X es mayor que 1. Pero el tema acá es ver qué pasa con la asíntota oblicua de esta función. Entonces, si existe ese límite, el primer límite que planteó Rami, ahí encontraríamos la pendiente de la asíntota oblicua. Si existe. Si no, listo. No, si no existe, no tiene asíntota oblicua. Bueno, entonces vamos a empezar por ver si existe ese primer límite M. Ahí sin el dividido arriba, ¿no? En el B. ¿Cómo? Ah, sí, perdón. Sí, no va el dividido. Ahí está. No. Sí. Es H menos MX. Y esto, ¿cómo se sigue? Con un factor como un X arriba y lo cancelás con la de abajo. Bien. Bien, ¿y ahora? Hay una suma, el límite de la suma. El límite de la constante sería la misma constante. Pero ¿qué pasa con el otro término? ¿Les parece bien entonces? Por más que sea acotada, fíjense que, ojo que el seno está bien, es una función acotada, pero como la X tiende a infinito, no puedo aplicar, y no es infinitésimo por acotada, no es ese caso. ¿Entiende? Cuidado con eso entonces. La X tiende a infinito, pero el seno de X... Claro, ahí está lo que dice Santiago, ¿no? Se confundieron y por eso pusieron que era acá, pero no pasa, porque el seno de X, o sea, cuando X tiende a infinito, ese límite no existe, ¿eh? Piénsenlo así, si no saben cómo puede llegar a funcionar esto. El seno oscila eso, entre -1 y 1. En principio puede ser positivo, negativo, después positivo de nuevo, después negativo de nuevo. Eso está multiplicado por algo que se va a infinito, o sea que se está acercando a más infinito, a menos infinito, ¿no? Eso no se está estabilizando permanentemente oscila, exacto. No se acerca a un valor nunca. Entonces este límite no existe. Y entonces la asíntota oblicua no existe.
Profe, ¿todo esto debería de justificarlo con palabras en el examen o con el ejercicio ya estaría? Así como lo está haciendo Randy. Claro. Está justificando todo. Cuanto más escriban, cuanto más claro nos hagan a nosotros la corrección, mejor para ustedes, pero más o menos como lo escribí yo, ya está bastante claro como para que nosotros lo podamos entender, pero de vuelta, cuanto más quieran escribir, cuanto más, tampoco no, sin pasarse, ¿no? Mejor para ustedes para que entendamos mejor lo que quieren decir. Claro, porque aparte, fíjate Julieta, cuando vos decís K más no existe. Cuando uno dice el límite de la suma es la suma de los límites, siempre que existan los dos, ¿sí? Si uno no existe, no le puedo sumar a algo que no existe otra cosa, ¿está bien? Entonces, ahí está la cuestión. Sí, esto de escribir igual no existe, no me gusta mucho, pero no sé, vamos a ponerla así directamente, no existe. ¿Qué problema tenés, Adrián, que podés ver, podés escuchar o con alguna interferencia? Bien, a ver, tratemos. Bueno, y en este mismo ejercicio, cuando muestra la resolución, tiene que decir recta normal en lugar de tangente, lo que dice ahí. Pero bueno, es una cosa, quedó sin corregirse, pero la idea entonces es que no existe asíntota oblicua, así que esta es la parte más difícil. No sé si más o menos quedó claro, Santiago. No, la verdad es que no es estrictamente necesario, ¿no? Porque lo que Claro, sí es pero falso. claro, puede pasar que alguien haya empezado por calcular la normal y la obtuvo, y después calculó esto y se da cuenta que no hay asíntota oblicua, pero si empezó al revés y empezó calculando la asíntota oblicua, una vez que vio que no existe y lo justificó y con todo, ya está, porque una vez que no hay, no hay para comparar, digamos, ¿no? Porque está pidiendo que el K real sea de tal modo que la recta normal coincida con esa asíntota oblicua que en este caso no existe, así que creo que si lo empieza por acá ya está. ¿Había alguna consulta más o...? De antes no. No. No, yo por lo menos tomé nota de estas dos, del modelo de parcial. ¿Qué otras dudas tenían? ¿Quieren consultar? A ver, Julieta. Si el límite fuera x
más seno de X. No, porque es siempre tendiendo a infinito, ¿no? No, porque el límite de del segundo término no existe. Pero ahí se están sumando ahí. No, pero ella está poniendo otro ejemplo, Sí, pero pone esto. No el de este ejercicio, está pensando en un límite que sume, pero no existe el límite para X tendiendo a infinito del seno. Directamente. Puede probar por definición que a medida que X crece, el valor de X más seno de X crece indefinidamente. ¿Cómo? Yo diría... Pero el seno de X oscila. Sí, pero X le gana. Tenés razón. Claro, pero estás claro, o sea, por más que le sumes o le restes 1, esto deja de tener importancia con respecto a lo que va a X, así que este límite daría infinito. O sea, chicos, acá es cierto. Sí, perdón, me confundí. Estaba mirando otra fórmula. Estaba viendo otra fórmula yo. La pregunta, Julieta, es si X más seno de X se acerca a algo. Es más fácil pensar que algo se acerca a algo cuando ese algo es un numerito. Pero cuando definimos los límites infinitos, una función, una expresión, tiende a infinito cuando vos podés probar que crece indefinidamente. Eso es un límite infinito. O que decrece infinitamente, ¿no? Eso sería el límite menos infinito. Y en este caso pasa eso. X crece. Y crece, y crece. Y lo que está sumando no pasa de 1, de menos 1. Cuando X ya vale 1.000.000, 100 trillones, ese más menos 1 que no le afecta. Crece indefinidamente la expresión completa. ¿Eso se entiende? No es lo que pasa en el anterior, porque en el anterior oscila entre más y menos infinito. Sí, perdón, yo me confundí y pensé que lo estaba pensando como si fuera X por seno de X. Me quedé con el por de antes. Claro, no. El límite de seno de X, cuando X es infinito, no existe. ¿Por qué? Porque la expresión seno de X, el resultado de la cuenta, no te estabiliza en ningún valor, se acerca a ningún valor, ni tampoco crece indefinidamente, por eso no existe. Pero X más seno de X sí tiene un comportamiento igual. Claro, viste que el seno de X depende de dónde está. A veces si está solo es una cosa, hay que ver con qué, si está, en qué contexto lo estás viendo. ¿Entendés? Por ejemplo, Julieta es infinito por, no existe, era una multiplicación. ¿Es la diferencia? Antes tenías X por seno de X. claro, no. A ver, espera, Julieta. La suma, volvemos a la suma, mira. Estábamos hablando de límites finitos. Cuando uno dice, viste, cuando vos calculás la suma, el límite de una suma de dos términos, y decís, bueno, suponete que el primer término tiende a 5 y el otro tiende a 8, esos dos límites son finitos, y vos estás sumando 5 más 3 y te da 8. ¿Entendés? Ahí, en ese contexto, si yo tengo una constante y le sumo otro valor, ahí es una cuestión. O si le tengo una constante y le sumo algo que no hay, que no existe, eso es otra cosa, ¿sí? Pero acá, ya cuando es la X que tiende a infinito. Yo creo que entiendo la pregunta por ahí está. Vos decís, bueno, si un límite existe y el otro no existe, entonces no vale que el límite de las sumas sea la suma de los límites, ¿está bien? Esa propiedad no vale, ¿no? Como dice Chris, para que vos puedas
Es decir, que el límite de la suma es la suma de los límites, ambos tienen que existir. Bien. Ahora, si uno de los dos no existe, no puedes aplicar esa propiedad, lo cual no quiere decir que no se pueda calcular el límite. Simplemente no puedes usar esa propiedad. Pero no quiere decir que el límite no exista. Habrá que pensarlo de otra manera. Claro, a ver si... vos decís que el límite no existe cuando no podés absolutamente decir nada del límite. No podés saber si se va a hacer grande, si se va a acercar a algún número, no podés decir absolutamente nada. Que este no es el caso, ¿no? Porque a pesar de que el límite del seno de x no existe, vos sabés que está entre 1 y menos 1. Y si a un número muy grande, como que es lo que le pasa a x, le sumás 1, le restás 1, eso lo hemos visto. No le vas a hacer absolutamente nada. Acá lo que va a determinar el límite es el primer término de acá, que es la x. Si a un número enorme le sumamos o le restamos 1 en el peor de los casos, está claro que el límite va a seguir siendo enorme. Entonces a eso podemos darle un comportamiento a este límite y podemos asegurar que este límite da infinito, a pesar de que una de las dos cosas que estamos sumando no exista. Claro, tal vez es una cuestión del lenguaje que usamos, ¿no? Porque a veces abusamos un poquito del lenguaje. Cuando uno lo ve solo, a esa función, si vos considerás el seno de x nada más, ahí ves que no tiende a nada, no puedo decir a qué tiende, por eso uno dice no existe. Pero acá la función no es seno de x, es x más seno de x, entonces tenés que ver toda esa fórmula a qué tiende cuando la x se hace muy grande. Perdón, Julieta, vos acá decís que en el ejercicio anterior había una suma y no existía, pero ojo que vos el problema lo tenías en un producto, no lo tenías en una suma. ¿Sí? Acá fíjate que hay una diferencia, que vos acá tenías un producto de dos cosas. Acá estaba el problema radicaba justamente en tener un producto y no tener una suma, como en este caso. Yo creo que en un momento, y yo te respondí lo mismo, ella dijo, K más no existe, y Chris le dijo, es algo que no existe, no podés hacer la suma, ¿no? Entonces, la conclusión que cualquiera diría es, bueno, una cosa que no existe no se puede sumar, entonces el resultado no existe. Eso venía del ejercicio anterior. Perdón, profe, se me había ido el audio, pero yo decía que en el ejercicio escrito ahí, que tenemos la constante más x por seno de x, está bien, nosotros decíamos que x por seno de x, como seno de x oscila entre menos 1 y 1, esa parte, o sea, de x por seno de x no existía, pero igual seguíamos teniendo k más no existe, entonces teníamos no existe. Y acá el seno de infinito, entre comillas, en el ejemplo de abajo, tampoco existiría, entonces tendríamos infinito más algo que no existe. O sea, así es como lo veo. Entonces, si tengo algo más no existe y abajo algo más no existe y el primero no existe, el de abajo no debería existir. Y esto no es una regla, no es algo más no existe. Y mira, hay una diferencia, es que en este caso, seno de x, a pesar de que no existe, estamos de acuerdo, nosotros sabemos que esto está entre menos 1 y 1. En cambio, en el caso anterior, x por seno de x, directamente no tenemos idea qué es lo que le pasa, porque al ser esto infinito, y esto está entre menos 1 y 1, esto va a oscilar desde menos infinito hasta a más infinito, y además hay un caso más, que fíjate que cuando el seno se haga 0, ¿sí? Porque el seno de x se hace 0 muchas veces, infinito por 0 genera otra indeterminación, entonces acá estás en un caso todavía más extremo, ¿no? Esto no podemos asegurar absolutamente nada qué es lo que pasa con este término de acá, por eso decimos que el límite general no existe. Se ve que hay a pesar de que los dos no existen, esta parte no existe y esta parte no existe, que estamos de acuerdo, se ve que hay una sutileza, hay una diferencia. En este caso no existe, pero está entre menos 1 y 1. Podemos asegurar esto. En este caso no podemos asegurar absolutamente nada qué es lo que pasa con este término, con el x por seno de x. Sí, yo creo que uno a veces abusa del lenguaje, porque lo estamos pensando en un contexto distinto, esto del no existir.
Pensalo más fácil, como te dice a mí. Mira, el seno de X está entre -1 y 1. Entonces, como oscila, no tiende a algo en particular. Y al multiplicarse por X en ese ejercicio anterior que tiende a infinito, todo eso sigue teniendo una oscilación infinita, si querés, de valores, ¿sí? Entonces no tiende a algo en particular. En cambio, lo que te está diciendo en el ejercicio de abajo de X más el seno de X, es que X tiende a un valor muy, muy grande. Y el seno de X oscila entre -1 y 1. Entonces, esa oscilación entre ese valor entre -1 y 1 no le quita nada al infinito, ¿entendés? Eso es lo que pasa. Sigue siendo un número muy grande, ¿eh? O sea que es como está escribiendo Gaby, ¿no? No es una regla. Lo del existe y todo eso. Bueno, estaría bueno que nos cuente si entendió la diferencia que encuentra, a pesar de que hay dos sumas, la diferencia que está en una y en la otra. Si la convencimos o si sigue todavía, me parece que no está muy convencida. Pues si te tocan el parcial estaría bueno que te trate de quedar un poco más claro. Entonces, a ver, trato de volver a decirlo, a ver si... Estamos de acuerdo que hay una suma de dos cosas en donde uno, tanto acá como acá, hay términos que no existen. Pero dentro de no existir, si nos podemos meter adentro de lo que sería no existir, hay una diferencia acá. Este término no existe, pero por lo menos podemos asegurar que está entre -1 y 1. Cuando algo que está entre -1 y 1 es finito, le sumemos algo que tiende a infinito, no hay duda de que este resultado se va a ir a infinito, ¿sí? Porque a infinito le restamos 1 o le sumamos 1, no le hacemos ni cosquillas. Entonces, esto podemos asegurar que el resultado final se va a ir a infinito. En cambio, acá, al tener X que se va a infinito por seno de X, que de vuelta está entre -1 y 1, no podemos tener ningún tipo de noción de qué es lo que le va a pasar a este término de acá. Porque este término infinito, cuando el seno se acerque a 1, esto se va a ir a infinito. Ahora, cuando inmediatamente el seno se acerque a -1, esto se va a ir en menos infinito. Y después, lo que te comenté, también está el caso intermedio. Antes de pasar de 1 a -1, el seno pasa por 0. 0 por algo que tiende a infinito genera otra indeterminación. Entonces este término es un quilombo. Este término no podemos decir absolutamente nada qué es lo que va a pasar con este término. No podemos hacer, si se hace grande, se hace chico, si se acerca a un valor, no podemos asegurar nada. Entonces por eso decimos que el límite en general no existe. A diferencia de qué es lo que pasa acá, que a pesar de que el seno de X tampoco existe, sí podemos inferir qué es lo que va a pasar cuando le sumemos algo grande. Ahí lo entendí un poco mejor, profe. Igualmente, si yo tuviera la constante más directamente el seno de X, o sea, sin esa X, sí. ¿Ahí qué podría decir? Porque la constante más o -1, ahí me darían números distintos, ¿no? ¿Qué es lo que, mira, vamos a ver, hacer si con eso creo que si entendemos ese tercer caso, creo que vamos a estar cerca de entender qué es lo que pasa. Si vos me decís que tengo esto, X más seno de X. Perfecto. Constante, y sabemos el seno, repetimos una vez más, que está entre 1 y -1. Si a una constante le sumamos algo que no sabemos qué es lo que le pasa, pero sabemos que entra entre 1 y -1, ¿qué podemos decir alguito de lo que va a dar este límite? K más -1 podría ser. Bien, a ver, en realidad lo que vamos a decir es que oscila entre K más 1 y K menos 1. Y esto básicamente es decir que no existe este límite. El problema es que vas a tener infinitos valores para lo que sería la pendiente. ¿Cómo las llegas a sacar? Es imposible. Espera, sí. Está bien, una vez que se fije está acá.
o sea, no entremos, o sea, K es un número que le vamos a, eventualmente se le va a dar un valor. Pero lo que podemos, la única información que podemos tener de este límite, es como dijo Martín, es que va a estar entre K más 1 y K menos 1. ¿Sí? Porque esto es exactamente igual a K, y esto a lo sumo suma 1, o en el peor de los casos resta 1. Entonces el límite de la suma va a estar entre K más 1 y K menos 1. Y eso es decir que el límite no existe. Cuando no podemos asegurar que se acerca a ningún valor, el límite no existe. Claro, sería un corrimiento vertical del gráfico del seno. ¿Sí? Te sigue quedando una función sinusoide. Claro, sí, esto si lo ves... Esto ustedes lo pueden poner en GeoGebra y ver los gráficos cómo son. ¿Sí? Digamos, cuando tenés mucha duda, te fijas en el gráfico. Lo podés chequear con el GeoGebra para ver si te da una idea también. A ver qué es lo que me sale. Bastante bien. Piensen que esto sería un seno de X, ¿no? Un seno de X más K. Esto sería la altura K. ¿Sí? Y entonces, si esto vale K, como dijo Chris, esta función seno de X más K es nada más y nada menos que un corrimiento de la función seno. O sea, esto va a ser K más 1 y esto va a ser K menos 1. Ahí está. ¿Sí? Y entonces esto, de vuelta, ¿qué vamos a poder decir del límite? Nada. Nada, pero a diferencia del caso anterior, podemos mínimamente asegurar de esto, que va a estar entre menos 1 y entre K más 1 y K menos 1. No estamos diciendo mucho, pero bueno, por lo menos una pequeña noción de lo que va a pasar tenemos. ¿Sí? Esa sería la respuesta, lo único que podemos decir. Y si no podemos asegurar que se acerca a ningún valor en concreto, ni que se hace indefinidamente grande, es cuando decimos que el límite a infinito. Perdón, que el límite no existe, disculpa. ¿De qué modelo es, Santiago? ¿Ese del primero? Del primero dice. Ah, no, del primer parcial. Del primer parcial. ¿El primer modelo o el primer parcial decís? Estaríamos medio lejos si estamos hablando del primer parcial. El primer modelo, está bien. Primer modelo, la actividad 3D. A ver. ¿Por qué arrancaste, Tiago?
¿Y qué pasó? ¿Llegaste a algo? Ah, no te dio igual, está bien. No es que no pudiste calcularlo, sino que no te dio igual. Es H la variable. Es un error de tipeo. Lo vamos a hacer. ¿Lo hacemos? Dale. Yo primero le preguntaría si graficó la función, ¿no? Para ver qué forma tiene. Pues eso aprovechen todo lo que pueden, los recursos que tienen en esta virtualidad y traten de hacerlo. No sé, ¿graficaste la función para ver más o menos qué forma tiene? Mira, les muestro. Yo que la grafiqué. Se ve ahí. Este gráfico ya te da una idea, ¿no? Si va a haber una respuesta o no. Fíjate que te dice esto, en el eje X tendrías la H que se mide en miles de metros, si no me equivoco, y en el eje Y tendrías el porcentaje. Te dice, si hay un H a partir del cual esto supera el 30%. Bueno, ya casi se ve, ¿no? Que va a existir un H, aproximadamente va a estar acá, y hasta podés ver aproximadamente cuánto te tiene que dar. Eso por eso está bueno aprovechar estas herramientas. Fíjate que es 70, mirá, ya te puedo decir que va a ser aproximadamente 76 el resultado. Fíjate que si corto a esto en 30, a partir de bien, entonces probablemente está bien hecho. ¿Cuánto dice la respuesta? Igual ahora lo hacemos, ¿no? Pero a mí me dio 76, pero en el ejercicio dice que da 30, por eso, 30 y pico. Ahora lo terminamos de hacer, pero yo creo que viendo el gráfico y si a ambos les dio 76, es muy probable que esté bien, pero lo hacemos. Pero igual, de vuelta, está bueno esto, ver el gráfico y ver que efectivamente esto se cumple y que la función esta es siempre creciente, ¿no? Entonces, si h supera este valor, que aparentemente es 76, el porcentaje es mayor al 30%. Entonces, más o menos ya estamos casi seguros de a dónde tenemos que ir. Simplemente falta hacer alguna cuenta. Pero no aprovechen estas cosas que este año que pueden utilizar y traten a ver, estoy fijándome si copié bien la función por las dudas. Es 1 dividido 0,01 más 100. Sí, el gráfico es este. Bien, a ver, lo hacemos analíticamente.
Sí, esto es lo que vimos del gráfico. Bien, y acá pasaron multiplicando, ¿no? Pasan multiplicando y pasan dividiendo el 30 para el otro lado. Esto te queda 1 Ahí dividido... falta multiplicar el E por 100. Yo creo que dice mayor, pero Ahí está. nada, ¿eh? Sí, sí, dice mayor, pero bueno, Mayor al- vemos del gráfico a partir del cual se da y como en el gráfico vimos que la función ya era creciente, vemos dónde se da 30 y bueno, para ese h mayor va a dar mayor de 30. Y de acá pasamos esto restando. 1 dividido 30 menos 0,01. Cuando pase este 0,01 restando, voy a poder pasar este 100 dividiendo para allá. Y acá me va a quedar E, la 0,11H, menos 0,11H. Y ahora después, ¿qué haces? Logaritmo a ambos lados. Bien, a ver. Estoy haciendo esta... Esto da... Esta cuenta de acá la hice y da 7 sobre 30.000. Que me parece que vos ya habías escrito algo parecido, ¿sí? Y me decís que aplicás logaritmos a ambos lados. Logaritmo... Logaritmo... Y entonces acá queda menos 0,11h. Y entonces h es esto. Y esto da... $76,026. Sí, está bien resuelto. Sí, sí, sí. Man, sí, da el 66,020 y algo. Sí. Está bien, chicos. Este sería el h a partir de cuál da exactamente 30, ¿no? Porque fíjense que esto tiene que ver con lo que escribí. En el gráfico vemos que existe un h y vale aproximadamente 76 y a partir de ese h, p de h es mayor a 30, ¿no? Entonces, acá dice, ¿es posible hallar un valor de k a partir del cual el porcentaje de las personas es mayor? Sí, a partir de este valor, cualquier valor más grande que esto va a ser superior a 30. Así que estaba bien hecho como lo habían hecho. Pero vieron que de vuelta, ver el gráfico ya es algo que ya les da una idea importante de lo que iba el ejercicio, así que aprovechenlo.
pasa nada. Nos vemos, Adrián, después. Si querés puedes terminar de verlo. Yo tuve que silenciar porque todo eso, ¿sabes? Que se está haciendo Un quilombo. está haciendo un poco de ruido. Por lo que dice el ejercicio, fíjate que lo vuelvo a escribir, que dice, es posible hallar un valor de h a partir de... no es un detalle, ¿no? Tampoco es que si acá le ponemos un mayor, pero lo que pasa es que trabajar con inecuaciones es preferible que trabajen con inecuaciones, porque las inecuaciones a veces uno... Martín, por favor, si podés apagar el micrófono que estás... ahí está, buenísimo, gracias. Trabajar con inecuaciones, si lo pueden evitar, evitémoslo mejor, porque a veces uno, en este caso es todo positivo, así que no va a ser la gran diferencia. Pero nosotros del gráfico habíamos visto que la función crecía, entonces en un momento igual a 30 y a partir de las h mayores a ese 30, el porcentaje va a ser mayor a 30. Entonces lo que hicimos fue encontrar dónde vale exactamente igual a 30 y nosotros podemos asegurar, como dice el enunciado, que a partir de ese h el porcentaje va a ser mayor a 30. De vuelta, no es algo que va a cambiar el ejercicio. Si vos acá le ponías mayor a 30 y lo hacías y te quedaba esto, que h tiene que ser mayor a esto, está bien, sí, va a ser exactamente igual el ejercicio, pero de vuelta, como dice, es posible hallar un valor de h a partir del cual, bueno, le decimos, cuando h vale de 76,027, bueno, ahí el porcentaje vale 30. A partir de acá es mayor a 30. Es por eso, pero no, de vuelta, no es algo que va a cambiar el ejercicio si vos le pones mayor. Pero de vuelta, ojo, si vos le pones mayor, mucha atención cómo trabajás con la inecuación, ¿no? Cuando que pases algo, verificar que todo lo que pase sea positivo, porque si llega a ser negativo te cambiaría. En este caso no pasa nada, porque fíjate que cuando pases multiplicando esto para el otro lado, 0,01 y 100 por e a la cualquier cosa, estos son dos cosas positivas, entonces no pasa nada porque la suma de dos cosas positivas es positiva. Cuando lo cambies no te va a cambiar la desigualdad, pero presta atención con esas cosas. ¿Alguna consulta más tienen, chicos? ¿Algún ejercicio que quieran que revisemos? Si no, podemos ver alguno nosotros como para aprovechar lo que nos queda. ¿Cuáles habías dicho vos, Cris? A ver, alguno como podemos aprovechar estos minutos que nos quedan. Sí, no sé, ya habíamos hecho el 17 de la página 6, es el de prima y segunda, lo hicimos o hoy. el 19, o... Ah, el 13, El el de la página 6, la actividad 13, ese está bueno. El 19 me parece que los el de la aceleración. Sí, el 13 haría para el 19, que es un desafío, yo lo dejaría para otro momento, que esos generalmente se terminan siendo... No, el otro 19, hay dos 19. A El ver, desafío no, el otro. 19 de qué página sería, qué lío que es esto de lo de las páginas. Página 6. Acá, sí, perdón. Hay dos, mira, hay dos 19, sí. Sí, bueno. Uno es desafío. Sí, hacemos Este no. el 13, a ver.
no sé si leyeron el protocolo, pero igual que en el primer parcial, el tercer problema, de los tres, van a ser 3 ejercicios, el tercero va a ser un ejercicio de este estilo, ¿no? De modelizado, de alguna situación real y alguna función que modelice algo, así que... ¿Están por ahí? ¿Están leyendo este ejercicio? ¿Lo pudieron ver? ¿Lo plantearon? Profe, yo había leído algo de la teoría que decía que para sacar la aceleración había que hacer la segunda derivada de la posición, digamos. ¿Habría que hacerlo de esa manera? Sí, así como algo que tienen que incorporar es que la velocidad es la derivada de la posición en función del tiempo, la aceleración, que obviamente la aceleración no pueden pensar que es el cambio de la velocidad en función del tiempo, ¿no? De un cuerpo, va a ser la derivada de la velocidad en función del tiempo. Y como dijimos que la velocidad es la derivada de la posición, va a ser la derivada segunda. Esto lo anotamos. La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, la aceleración es la derivada de la derivada, o sea, la derivada segunda de la posición con respecto. ¿Está bien esto? ¿Está claro? Voy anotando, a ver, matemática. Esto sería v de t es igual a... Acá tiene... Bueno, le pone x a la posición, no hay que leer el ejercicio. Nosotros en algunos ejercicios le poníamos s. Bueno, acá dice x de t. Bueno, le ponemos x. Sería dx sobre dt. Por eso es importante que traten de independizarse de las letras y puedan meterse en el contexto. Si el contexto le dice que x vale algo, bueno, acá fíjense que x pasa a jugar el papel de la variable dependiente, de quien depende del tiempo. Así que es cuestión de leer el ejercicio y meterse en el idioma del que les está hablando el ejercicio. ¿Está bien con esto? ¿Está bien esto que anoté? Sí, no. Blanco, negro. Sí, se entendió, profe. Buenísimo. La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿no? Entonces a de t va a ser dv dividido dt, o sea, b' de t. Entonces la aceleración va a ser además igual a la derivada segunda, o sea, a de t es igual a d sobre dt. Esto está escrito en la guía, esta notación. Bueno, básicamente esta es la más importante, ¿no? Esta de acá. Perdón, es la derivada de la velocidad. Esto no. Ahí está, es la derivada de la velocidad, y entonces como la velocidad es la derivada de la posición, se genera esto, es la derivada segunda de la posición. Esta parte es la más importante, con la que vamos a trabajar, que es lo que decía Martín que leyó en la teoría.
la aceleración es la derivada segunda con respecto a la posición es la derivada segunda de la posición con respecto al tiempo. Es cómo está cambiando la velocidad con función del tiempo. Bien, ¿cómo queda la derivada? Si x de t es... A esto sí se las voy a preguntar para que la hagan ustedes. T dividido 1 más t. Te queda 1 más t cuadrado menos t Sí. Menos t por t menos t por 2t Bien, ahí me gustó más. sobre 1 más t cuadrado al cuadrado. Perfecto. Si lo acomodamos... A ver, ¿se acuerdan que lo de acomodar o no acomodar dependía del ejercicio? Como nosotros a esto lo vamos a tener que volver a derivar, acá sí es un buen momento para tratar de dejarlo la expresión lo más sencilla posible, porque esto después lo tenemos que volver a derivar. Si de esto después simplemente lo vamos a evaluar en algún punto, lo podemos dejar acá, pero en este caso sí conviene acomodarlo un poco. A ver si se puede simplificar algo. Esto me queda 1 más t al cuadrado menos 2t cuadrado. Entonces me queda 1 menos t cuadrado. Así, ¿no? No se puede simplificar nada por lo que veo acá. Y ahora sí se podría volver a hacer la segunda derivada, ¿no, profe? Sí. Julieta, ¿qué es lo que vos veías algo que se puede simplificar? Uno dividido 1 más t al cuadrado. ¿Dónde estás viendo eso? Chicos, si ¿Y quieren con hablar... qué lo simplificas? 1 menos t al cuadrado. No veo qué simplificación está haciendo. Chicos, si quieren hablar, que son pocos y quizás les es mucho más fácil que escribir, por favor háganlo sin ningún problema. Claro, pero no tienen que ser factores. Claro, cuando hay más y menos, no. Tiene que ser algo que multiplique a toda la expresión, tanto en el numerador como en el denominador, para que puedas simplificar. Ah, vos querés, digamos, hacer 1 menos t al cuadrado, expresarlo como 1 más t por 1 menos t.
Pero fíjate que la expresión de abajo no, sería 1 más t por 1 menos t. Abajo es una cosa, lo que está entre paréntesis, al cuadrado, o sea que se repite ella misma, no hay con más y menos, abajo. Claro. Sí, a lo mejor esta piensa que acá es como que habría una diferencia de cuadrados. Ah, yo estoy pensando arriba. Claro, abajo no. Ay, tenés razón, dice abajo, pregunto. La diferencia de cuadrado está en el numerador, 1 menos t por 1 más t. Pero no me sirve trabajar eso porque no hay nada para simplificar. Y abajo se repite la base, sí, pero no podés simplificar nada. Porque para poder simplificar, arriba tendría que decir 1 más t cuadrado, todo junto igual, todo enterito. ¿Entendés? No podés ese t cuadrado que está restando, tacharlo con algo de abajo que esté dentro de un paréntesis. Mira, ahí quedaría todo desarrollado y acá no hay nada más que pueda simplificar. Claro, yo pensé que querías desarrollar justo en el numerador la diferencia de cuadrados. Claro. No, hasta acá nos quedamos. Esto es lo máximo que podemos hacer. Continuamos. Claro, no sirve desarrollarlo, porque no hay nada que se simplifique. Sí. Continuamos derivando a partir de lo que sería esto de lo naranja. ¿Cómo queda la segunda derivada? Menos 2t Bien. por todo lo de abajo, Sí. menos lo de arriba, Sí. por 2 por 1 más t cuadrado por 2t Perfecto. Buenísimo. sobre todo lo de abajo a la cuarta. Bien. Genial. Ahora habría que reemplazar con t con 0, creo que decía. Sí, vamos, ya que estamos en el juego, lo simplificamos un poquito. Fíjense que 1 más t al cuadrado, tenemos dos términos, ¿no? Este es un término, hasta acá viene, hasta este menos, y después tenemos otro término acá. Fíjense que tenemos 1 más t al cuadrado, y acá tenemos 1 más t al cuadrado. Podemos simplificar un 1 más t. ¿Sí? Esto elimino acá, esto en vez de estar al cuadrado me va a quedar a la 1 y lo simplifico con 1 de acá abajo. ¿Está bien lo que hice? Sí, sí. Y ahora a ver, En caso de no tener, por ejemplo, el de abajo, no se podrían simplificar eso, ¿no, profe? en caso de que no haya estado este 1 más t al cuadrado a la cuarta. Claro, por Sí, ejemplo. obvio, sí, no podríamos haber hecho nada, no quedaría eso que tenemos arriba. Y acá a ver, si hago la cuenta me queda menos 2t, menos 2t al cubo. Acá quedan 4t, o sea que nos quedan menos 4t más 4t al cubo. Y si simplifico me quedan 4t menos 2t, me van a quedar solamente 2t al cubo. Y acá me queda menos 6t. Y ahora ya se podría reemplazar, ¿verdad? Ya Sí, está. como dijiste vos, lo podríamos haber hecho arriba ya, pero bueno, como estamos en este plan de tratar de simplificar un poquito las cosas como para que queden más lindas, ya lo continuamos. Bien,
hay que igualarlo a cero eso. Sí, esto, claro, exactamente. Aparte de eso, como bueno, bien, lo hice, en realidad no me había acordado de eso, pero sí, nos va a venir bien porque como hay que igualarlo a cero, conviene haber hecho esta multiplicación. No es que hay que reemplazar a la t por un valor que lo podríamos haber hecho de arriba. No estuvo de más haberlo simplificado un poco. La aceleración entonces es esta. Buscamos si existe una t tal que a de t es igual a 0. Si a de t es igual a 0, entonces esto es igual a 0 y entonces ¿qué nos queda? ¿Cómo se sigue esto? Pasas el denominador multiplicando y queda 0 y después, bueno, arriba sacar factor común t y por bajar a sacar los dos valores de t, más el de afuera que es 0. Hago esto, no puedo sacar 2t de factor común, entonces me queda t al cuadrado menos 3 es igual a 0. ¿Sí? ¿Está bien? A ver, 2t, sí. 2 por 3 son 6, sí. Si tenemos un producto de dos cosas que es igual a 0, entonces las opciones son que 2t sea igual a 0 o que t al cuadrado menos 3, perdón, sea igual a 0. Y acá nos queda entonces que t es igual a 0. O que t al cuadrado Más menos 1,73. Sí, o sea, más menos raíz. Bueno. Sí, está bien. Esto te queda 1,73 de raíz de 3, ¿no? Raíz de 3. Bien, nos quedamos con todos los valores. Fíjense que dice que una partícula se mueve a lo largo del eje, su posición en el tiempo t está dada por esta presión con t mayor o igual a 0. Este valor de acá queda descartado porque no está dentro del dominio. Y entonces la aceleración se anula cuando t vale 0. Bien, la parte B que dice cuándo la partícula aumenta su velocidad y cuándo la disminuye. ¿Cómo plantearíamos eso?
¿Están por ahí? Piensen qué pasa cuando aumenta la velocidad. ¿Qué significa? Que esa función velocidad es creciente. Che, está difícil hoy, ¿eh? No sé si nos que si- Se desconectaron, me parece que se quedaron sin... sí, me parece que están todos desconectados. Hay un problema de conexión. Sí. Yo los veo conectados todavía, pero bueno, igual por las dudas, si están... Sí, Entonces- Ricardo, Julieta y Adrián. Sí, pero acá Martín y los... Ahí, mira, ahí volvieron, me parece. Ahí volvió Santiago. Sí, tienen problemas de conexión seguramente. Se escuchan, se ve. ¿Volvieron ahí? Creo que hubo un problema de conexión. ¿Estamos ya de vuelta? Cerramos esto, pues te parece que está andando... Ay, me figuran desconectados de vuelta. Ah. Bueno, sí, démosle un cierre porque igual así les queda grabado y lo pueden ver. Sí, obvio, lo cerramos exactamente. Hablamos como si fuera un video para... Bueno, acá Para YouTube. como decía Chris, aumento de la disminución de la velocidad. Podemos decir que la velocidad aumenta cuando la aceleración es positiva, mientras que la velocidad disminuye cuando es negativa. Cuando la aceleración es negativa. Entonces, si a de t es mayor a 0, le vamos a pedir que esto sea mayor a 0. Al tener... Qué raro es hablarle así a un video de YouTube, ¿eh? Al tener un cociente de dos cosas que le pedimos que sea positiva, ¿se acuerdan que teníamos los casos que sean los dos positivos o los dos negativos? Pero, como, Claro. como el término 1 más t al cuadrado es siempre positivo, si a 1 le sumo t al cuadrado, que es siempre positivo, o 0, o sea que este término es positivo, al elevarlo al cubo siempre positivo, la única opción que nos queda es que el numerador también sea positivo. Repito, entonces, como 1 más t al cuadrado y todo eso al cubo es siempre positivo, eso lo puedo dejar escrito como esto es siempre positivo, la única opción es que 2t al cubo menos 6t sea positivo. Sea mayor a 0. Y acá volvemos a hacer otra aclaración. Si nosotros pedimos que esto sea positivo y uno de los dos términos es 2t, el ejercicio dice que t es mayor o igual a 0. Por definición, t es mayor a 0. Entonces, como 2t es mayor a 0 por definición del ejercicio, la única opción es que t al cuadrado menos 3 sea mayor a 0. Y entonces acá queda mayor a 0, t al cuadrado mayor a 3, módulo de t mayor a raíz de 3, y acá nos queda que t es mayor a raíz de 3,
o no sé qué hice. Ahí está. O que t es menor a menos raíz de 3. Esta parte la volvemos a cancelar porque no pertenecen al dominio. Entonces decimos que la velocidad aumenta cuando la aceleración es positiva y que el tiempo es mayor a raíz de 3. ¿Que solo están por ahí ustedes? Un comentario, nada, para quien después vea el video cuando llegue en esta parte. Recuerden que por lo menos en el material teórico se presenta también el concepto de rapidez, y en la clase, en el material teórico de la clase, página 27, también hacen un análisis de cuándo la rapidez aumenta, cuándo la rapidez disminuye. Bueno, eso es otro concepto. No es simplemente el comentario, es recordarles que velocidad y rapidez tienen una sutil diferencia. Si alguno llega a esa parte y tiene consultas, las puede plantear por el foro. Si no, si estamos hablando de velocidad, es esto que acaba de escribir Rami. Velocidad no es rapidez. Básicamente la rapidez es el módulo de la velocidad y bueno, eso, cuando lo lean en la página 27 de la clase. Es más, no es tan sencillo el análisis de la rapidez, pero el análisis de la velocidad es negativa, la velocidad crece. La aceleración es negativa, la velocidad decrece. La velocidad es más fácil. Bien, podemos cerrar esto, que de forma similar podemos determinar que la aceleración es negativa si t está entre 0 y raíz de 3. Y ahí la velocidad disminuye. Bien, y después pide hacer los gráficos, que eso, bueno, no sé si tiene mucho sentido hacerlo solos, pero aparte estaría bueno poder ponerlos todos en el mismo eje, ¿no? ¿Lo hacemos eso o lo dejamos para...? Está en la... ¿Están? Ah, bueno, sí. a lo mejor los podemos, a ver, los busco en la actividad y vemos, a ver, algún comentario. Sí, a ver, no sé si lo tengo acá yo, pero... Sí, ahora Era la parte en la 11, respuesta, ¿no? en la respuesta decís, ¿no? Que está. Sí. A ver, así se los copio. Acá. Actividad. Acá lo encontré. ¿Qué página es? Estás en la página donde empieza la 18. 18. Acá está, buenísimo. Sí. Lo copio.
Muy cool. Bueno, lamentablemente parece que bueno, pero los comentamos esto como para cuando puedan ver el video. Acá sacamos de las respuestas los gráficos tienen la posición x de t, la velocidad x' de t en verde y la aceleración x' en t en rojo. Y acá lo interesante es ver que cuando la posición del cuerpo aumenta, ¿qué quiero decir con aumenta? Que se acerca a valores cada vez más grandes de lo que esto se considera la posición positiva. La velocidad en todo este tramo es positiva, ¿no? Fíjense, si acá yo hago una marquita. En este tramo que la posición del cuerpo está aumentando, o sea, se está haciendo cada vez más grande en las posiciones positivas, bueno, la velocidad es positiva, ¿sí? Donde la posición aumenta, la velocidad tiene valor, tiene como módulo valor absoluto positivo. Cuando la posición empieza a bajar, o sea, que se empieza a acercar al cero y eventualmente podría llegar a los negativos, que no es el caso, en ese sector la velocidad tiene valores negativos. Y otra cosa para observar es que lo que calculamos que era en 1, que se daba en aproximadamente raíz de 3, que es esto que tenemos aproximadamente acá. Cuando la velocidad disminuye, la aceleración, o sea, el gráfico en rojo, es negativo, está siempre por debajo del eje X, del eje T sería en este caso. Y cuando la aceleración pasa a valores positivos, o sea que la aceleración pasa a estar por encima del eje T, la velocidad, que es lo que vemos en verde, empieza a aumentar, que es el resultado de lo que habíamos hecho ahí arriba. Bien, yo creo que con eso ya estamos. ¿Algo más tienen para comentar? Clase accidentada hoy. No, nada más. Bien, bueno, aparentemente el único que nos queda acá, que es Ricardo. Nos despedimos. No, de nada. Nada. A seguir las consultas por el foro.